Bueno, Listo. buenas noches. Nuevamente agradecidos aquí en Santiago del Estero por permitirnos poner este granito de arena en este gran curso anual. Esta noche para mí es una gran alegría presentar al doctor Fujimi, Néstor Fujimi. Eh, es médico cirujano, es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, es el único instructor en ATLS en Santiago del Estero. Ese es becario de la Universidad de Caguagua, no sé si pronuncie Kagawa. bien, Caguagua. Es Chief of the Medical Officer of the MotoGP y World SBK. Y bueno, nos va a dar una charla que espero que va a ser seguramente muy interesante sobre atención inicial, cinemática y soporte vital. Doctor Néstor, todos oídos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, fundamentalmente a la gente del Consejo Médico para poder estar en esta charla, en este curso que están haciendo ustedes, bueno, que yo la verdad que no tenía conocimiento de este curso, pero he visto una serie de temas y que me parecieron sumamente importantes. En lo que a mí respecta, bueno, eh, yo soy médico cirujano y me dedico en mi hospital a, a lo que es hago guardias en el hospital regional y me dedico a esto. Esta es la puerta de entrada de nuestro hospital, es el Hospital Regional Ramón Carrillo de Santiago del Estero. Esta es la entrada del servicio de urgencias que tiene nuestro hospital. Es donde ahí desarrollo, por lo menos yo desarrollo toda la parte de trauma, porque hace un ratito tal vez aquellos que estaban conectados escuchaban que lo que dicen los más grandes y los que hacemos trauma, que el trauma no paga. Lamentablemente es una realidad, pero bueno, cuando estamos de guardia nos toca atender pacientes traumatizados y cuando nos tocan pacientes traumatizados tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. Y lo otro que tenemos que saber fundamentalmente es qué es la definición de trauma, que acá clarito no la voy a leer, pero es un daño intencional que puede ser, que es un daño que es intencional o no y que está referido a los cambios que hay en la energía. ¿Cómo puede ser también la falta de el calor o el oxígeno, falta de calor u oxígeno, ¿está? Y nosotros, siempre que empezamos una charla de trauma, y me refiero a nosotros porque los instructores ATLS estamos desperdigados a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, nos gusta decir que aunque no parezca, es la tercera causa de muerte en todos los grupos etarios, es la primera causa de muerte entre el primer año y los 45 años de vida, es responsable de muerte de 3 de cada 4 adolescentes, que es una barbaridad, entre los 15 y 24 años. Es responsable de la muerte de 2 de cada 4 adultos entre los 25 y 35 años. Y nosotros decimos que es la enfermedad negada de la sociedad moderna. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, además, por cada fallecido, 3 personas quedan con alguna discapacidad. Hay 75 personas con una discapacidad temporaria, 500 lesionados, 120 internaciones, y estos son números viejos, no son números actualizados. ¿Y por qué digo que es una enfermedad del trauma? Es una entidad mórbida, se caracteriza porque tiene dos o más de los siguientes criterios. Hay uno o más agentes etiológicos reconocidos, hay un conjunto de signos y síntomas identificables o alteraciones anatómicas consistentes. Son criterios que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cada vez que hablamos de trauma o politrauma, hablamos de una enfermedad y nadie quiere aceptar que estamos frente a más que una epidemia, estamos frente a una pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber? En la introducción, el ABCD, el famoso ABCD que dice el curso de la TLS y que sería una vía aérea permeable con control de columna cervical, una B que sería la parte ventilatoria o respiración, la C que es la parte circulatoria, que es el control de las hemorragias, tanto compresibles como tratar de todo lo que sea compresible, tratamos de dominarlo con reposición de líquidos, la D, que es la parte neurológica, que utilizamos el score de Glasgow, y la exposición del paciente. En la actualidad,
se ha agregado al ABCD, le han agregado la letra X al principio, que lo que nos está diciendo que si hay un sangrado importante, lo primero que tenemos que hacer es cohibir ese sangrado. Bueno, la verdad que eso es de una lógica sin igual, pero parecía que nos ponían anteojeras, entonces nosotros íbamos, cada vez que hacíamos, íbamos a ver un paciente, lo primero que íbamos a hacer era ver la vía aérea, y no hacemos eso. Si ustedes tienen un paciente con una lesión en el cuello o una lesión en la femoral, lo primero que van a ver es, no lo está matando que no puede respirar, lo que lo está matando es que se le está yendo la sangre por algún lugar. Y bueno, y la verdad que en razón de que creen que como tenemos anteojeras, pusieron la X primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez. Tenemos que reanimar y estabilizar al paciente y tenemos que resolver los problemas en orden de prioridad. Como les decía recién, si ustedes tienen un sangrado masivo en el cuello, un sangrado masivo a nivel femoral, lo primero que tenemos que ir a hacer es comprimir esos lugares. Hay una realidad que yo soy cirujano y los cirujanos nos gusta, nos encanta ir y poner pinzas. No, no pongan pinzas. Lo que se tiene que hacer es comprimir. Y en la actualidad se ha reflotado algo que es el uso del torniquete. Pero lo primero que tengo que hacer es parar el sangrado. Todo lo que sea sangrado compresible. ¿Cuál es el sangrado compresible? El sangrado que va para afuera del cuerpo, el que vemos. Porque una lesión intraabdominal, una lesión intratorácica o una lesión intrapélvica no la vamos a ver. Pero después vamos a hablar más adelante de ese tema. Lo que tenemos que saber es cuando recibimos esos pacientes, si el paciente que nosotros recibimos, nuestro hospital está capacitado tanto del punto de vista de infraestructura hospitalaria como desde el punto de vista médico para poder recibir ese paciente. ¿Y qué me refiero a eso? Y que si tenemos un quirófano disponible, si tenemos sangre disponible, si tenemos una terapia intensiva que pueda soportar el paciente. Y tenemos que hablar de otra realidad, que muchas veces los médicos que están haciendo guardia en hospitales zonales o en hospitales muy alejados o en postas sanitarias, son médicos cuya formación es reciente, o sea, recién terminan, salen recibidos y están atendiendo ahí. Y ese paciente no debe quedarse en un lugar de esas características porque no le va a ir muy bien. Siempre tenemos que hacer todos los arreglos para un traslado inter o intrahospitalario y tiene que haber una muy buena comunicación en estos lugares. Asegurar que se preste siempre el cuidado óptimo y que durante la evaluación, o sea, que el paciente no se deteriore durante la evaluación, reanimación o traslado. ¿Que eso ocurre? Sí que ocurre. ¿Eso significa que nosotros estamos dando una mala calidad de atención? No, porque muchas veces los pacientes vienen de tal gravedad que no los podemos mantener, no los podemos sostener. Es una gran realidad. Y la otra es que todos nos enloquecemos y queremos, vemos una lesión y decimos, tiene tal cosa, tiene tal otra. Y eso no es lo importante. El diagnóstico definitivo en esta etapa, en la etapa de atención inicial, no es lo importante. Lo importante es que le demos nosotros la recepción, estabilización y traslado adecuado al paciente para que ese paciente llegue con seguridad al lugar donde pueda ser tratado de acuerdo a sus necesidades. Y la otra que tenemos que saber que el trauma es tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos lo que se llama la hora dorada. Durante esa hora tenemos que tratar de hacer lo mejor posible y derivarlo al lugar más seguro para el paciente. Y la otra característica es que no debemos hacer más daño del que ya tiene el paciente. ¿Cómo hacemos una evaluación rápida? Yo siempre ponemos el ABCDE y esta evaluación es una evaluación que lleva no más de 10 segundos. La evaluación de 10 segundos es que ustedes le pregunten al paciente cómo está, cómo se llama, qué le pasó. Si el paciente puede contestar de una manera lógica y de una manera ordenada, y le da el nombre, apellido, la edad, qué le sucedió, dónde vive, y ya sabemos que no tenemos problemas en la vía aérea porque el paciente puede hablar. Segundo, tiene un buen intercambio gaseoso, por eso el paciente contesta en forma adecuada. Tercero, la circulación, ¿qué es lo que quiere decir con la circulación? Que tiene una buena oxigenación tisular, que llega
es el famoso que a nosotros nos gusta decir que le llega agua al tanque, es decir, está llegando agua bien, está llegando bien sangre a la cabeza, y por esa razón el paciente tiene una respuesta adecuada, que tiene un buen déficit, o sea, que está bien desde el punto de vista neurológico, que tiene un Glasgow elevado por 13 o encima de 13, porque está respondiendo adecuadamente, y la otra es que al paciente lo tenemos que desnudar. Y esta exposición con control de temperatura significa que le tenemos que sacar toda la ropa, pero no lo tenemos que dejar a cuerpo gentil, porque debemos recordar que la hipotermia es algo que no nos va a dejar en un muy buen camino. ¿Qué es la A? Es la vía aérea permeable con control de columna cervical. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ir rápidamente y revisarle la boca. ¿Por qué? Y porque el paciente puede ser que sea añoso o no y que tenga una prótesis odontológica completa y eso nos esté obstruyendo la vía aérea. O bien que hay una costumbre muy frecuente en el noroeste argentino, es el uso del acullico de coca. Entonces eso lo tenemos que retirar de la boca, o un chicle o un chupetín. Hay gente que tiene, yo conozco varios carpinteros que tienen la costumbre de tener en la boca los clavos o algo por el estilo. Bueno, eso hay que retirarlo rápidamente de la boca. Está ahí el control de la columna cervical, que lo tenemos que hacer con un collar cervical que en la actualidad antes se decía que teníamos que hacer una radiografía cervical de perfil, donde viéramos desde la primera cervical hasta la primera o segunda vértebra torácica. En la actualidad se ha suplantado por una revisión de esos pacientes si no hay dolor cervical y si uno palpa la columna y no hay enfisema subcutáneo, no sería necesario colocar el collar cervical. De todas maneras, no está de más colocarlo. En la ventilación, ¿qué hacemos en la ventilación? Y bueno, y ahí lo tenemos que ver, al paciente tenemos que ver si es cómo excursionan el tórax, si hay un tórax paradojal, si hay una mayor si un tórax tiene mayor excursión que otro, tenemos que ver que no tenga ninguna herida que sople, que nosotros denominamos traumatopnea, es decir, salida a través de una lesión en piel, y ustedes ven que la herida sale aire por ahí. Eso es traumatopnea o una herida que sopla. Nosotros usamos esta acepción de la herida que sopla porque es la forma más fácil y sencilla que puede tener un médico que no está habituado al tratamiento de pacientes traumatizados, es que digas, che, la herida le sopla. Bueno, eso que sopla se llama traumatopnia. ¿Y eso hay que cubrirlo? ¿Y cómo lo cubrimos? Una cosa es que estemos en un hospital donde vamos a hacer el tratamiento definitivo y otra cosa es que estemos en un hospital de tránsito donde el paciente va a estar unos minutos y lo tenemos que derivar. Entonces, en esa situación se coloca un apósito que se lo va a cerrar por tres lados. Un lado va a quedar abierto y ese lado va a tener una función valvular para evitar que se produzca un neumotórax hipertensivo. En esta parte de la ventilación, cuando estamos observando también, podemos ver una desviación de la tráquea. Si hay una desviación de la tráquea, ingurgitación yugular y el paciente está empezando a chocarse, estamos en presencia de un neumotórax hipertensivo y acá tenemos que ser sumamente cuidadosos. Es de, el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico. No es necesario que tengamos una radiografía, que si hacemos la radiografía vamos a tener lo que se llama el signo de la columna desnuda, ¿está? Con respecto a la circulación con control de la hemorragia, y acá me permití ponerle esto que actualmente le denominan el diamante de la muerte, que antes era la tríada de la muerte. ¿Cuál es uno de los ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos? En estos momentos, si hay una hemorragia externa, una hemorragia que sale bastante cantidad de sangre y le colocamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprimir. Si estamos en algún lugar alejado y estamos hablando de los miembros, se le puede colocar, y es de buena práctica, el uso del torniquete. No hay que colocar torniquete en las articulaciones porque se aflojan y no, menos colocarlo en el cuello. No es buena idea colocar
un torniquete en el cuello porque vamos a tener malos resultados. ¿Y por qué hablamos? ¿Y por qué hablamos del shock? ¿Y por qué estos pacientes pierden sangre, pierden mucha sangre? ¿Y cuál es el problema del paciente que pierde esa sangre? Y que muchas veces el paciente queda un buen rato tirado en la vía pública y queda en el asfalto. Bueno, ahora aquí en Santiago está haciendo calor, pero en época invernal el paciente se enfría y empieza a entrar en hipotermia. Y cuando entra en hipotermia empieza a entrar en una coagulopatía. Y cuando entra en una coagulopatía empieza a estar en acidosis. ¿Y qué pasa cuando entra en acidosis? Y el problema es que empieza a bajar el calcio y se empieza a poner hipocalcémico. Y empezamos a entrar en un círculo vicioso donde el paciente entra en shock y no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El control de la hemorragia. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Con compresión. Con todo, reitero, siempre y cuando la hemorragia sea compresible. Si no es compresible y una hemorragia interna, bueno, ya veremos cómo son los medios o los métodos que tenemos que utilizar para eso. Y cuando hablamos del déficit neurológico, utilizamos el score de Glasgow. Y la verdad que decidí no poner lo que es el score de Glasgow porque nadie se va a acordar de memoria. La verdad que el score de Glasgow, los médicos sí sabemos que hay un score de Glasgow que tiene 15 puntos como máximo y el mínimo puntaje es 3. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber fundamentalmente? Son los números más importantes. El 15, que es el paciente está óptimo, tenemos que conocer el número por debajo de 12 o por debajo de 12, significa que el paciente debe ser internado y debe ser observado mínimamente 12 horas. Y de 8 o debajo de 8, es decir, entre 8 y 12, el paciente necesita estar en internación y monitorizado. De 8 por debajo de 8, ¿qué significa? Que el paciente debe ser intubado. Eso quiere decir que si ustedes hacen una evaluación rápida, el paciente no responde adecuadamente, tiene una serie de inconvenientes, es candidato a una intubación orotraqueal. Cuando hacemos la intubación orotraqueal, ahora me voy a detener un poquito en la intubación orotraqueal, que es una vía aérea definitiva. El concepto de vía aérea definitiva o una vía aérea segura es el siguiente, porque lo digo porque los escucho, hay muchos colegas y muchos alumnos de la facultad que tienen un inconveniente cuando le pedimos la definición de vía aérea definitiva o vía aérea segura. La vía aérea definitiva es un tubo colocado en la tráquea con el balón insuflado, asegurado en forma externa y colocado una fuente de oxígeno como es un respirador. Esa esa es la definición de vía aérea segura o vía aérea definitiva. Entonces, cuando ustedes tengan un Glasgow de 8 o menor a 8, es intubación. Vamos a una vía aérea definitiva o una vía aérea segura. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al paciente se lo desnuda. ¿Cómo se lo desnuda? Se corta la ropa por el contorno corporal, por todo el contorno corporal, y van a quedar dos tapas. Entonces, la tapa anterior se la retira y va a quedar una tapa posterior que cuando ustedes, porque en algún momento lo van a tener que levantar y dar vuelta al paciente para ver el dorso, queda una tapa posterior. ¿Estamos? ¿Y qué es el control ambiental? Y al paciente ya viene de estar un rato tirado en la calle y no lo vamos a poner en un lugar donde tenemos un aire acondicionado que está a 25 grados y lo vamos a seguir metiendo más en hipotermia el paciente. Con lo cual, no es buena idea eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo tenemos que calentar. ¿Y cómo lo calentamos al paciente? Y lo calentamos poniéndole mantas. ¿Y cómo más lo calentamos? Lo calentamos pasándole las soluciones cristaloideas a una temperatura adecuada. ¿Y a cuánto es la temperatura adecuada? Y los tenemos que calentar en microondas a 40 grados. ¿Y por qué no a 37 grados? Porque si ustedes colocan un suero y a medida que va bajando por los AVOCAT, hacia los AVOCAT, la temperatura del suero va descendiendo. Entonces, le colocamos las vías cortas y gruesas y van pasando el líquido a 39, 40 grados, cosa que entre el cuerpo a 36, 37 grados. Esto es para que tengamos, y de esta forma controlamos el ambiente del paciente.
Lo que sí tenemos que saber que todo esto que hemos dicho, todas estas prioridades son exactamente iguales para todos los pacientes. Todos los pacientes tienen exactamente las mismas prioridades. Y la X, A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que tenemos que saber? La vía aérea permeable, control de columna cervical, la B, la ventilación. Recordar que para controlar cómo está oxigenando ese paciente, podemos usar tranquilamente el oxímetro de pulso, que se lo coloca en este dedito o en este en el dedo que ustedes quieran, pero ustedes pueden colocar un oxímetro de pulso que le va a estar dando una idea aproximada de cómo se está ventilando el paciente. Lo único que tenemos que tener cuidado con que tenemos que tener cuidado que no tenga las uñas pintadas y la otra que no esté hipotérmico, porque si no, no lo vamos a poder ver en forma adecuada. ¿Tá? Bien. Y esto es una foto que yo saqué hace unos años atrás. No es buena idea ir por la ruta sacando el brazo por afuera del auto, porque pasan los camiones y pasan los colectivos cerca y pasa esto. Y si ustedes se ponen a ver sobre este brazo, el paciente está lúcido, se está mirando el brazo. Claramente se está mirando el brazo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo en esta situación? Ahí donde ven por encima, donde está lo que sería parte de su camisa negra, hemos colocado nosotros no teníamos y no tenemos en la actualidad torniquete, colocamos el manguito del del tensiómetro y lo llevamos a 140, 150, 160 de presión para evitar que sangre esa parte de la articulación, sangre el brazo, lo que quedaba del brazo. ¿En qué terminó en esto? En amputación. Si ustedes se ponen a ver, este paciente puede estar con un shock hipovolémico. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre. eh, Desde el punto de vista neurológico, el paciente hablaba, si vamos a la vía aérea estaba permeable, respiraba adecuadamente porque la lesión era puntual en su brazo izquierdo. ¿Estamos? Entonces, pero cuando yo le dije que tenemos que hacer todo igual, hay consideraciones especiales. Y las consideraciones especiales van para los adultos mayores de 65 años. ¿Y por qué va para ellos esta consideración especial? Y porque son pacientes que ya empiezan a tener comorbilidades, porque pueden ser pacientes que son diabéticos, son hipertensos, pueden ser pacientes que estén usando marcapasos, pueden ser pacientes que estén tomando medicación anticoagulante, que estén tomando antiarrítmicos, que estén tomando una serie de medicaciones que a nosotros al momento del examen nos va a traer problemas. Por ejemplo, podemos tener un paciente que nos dicen, si el paciente está con 120-80 de presión, pero es un paciente que habitualmente maneja presiones de 160, 180 como nada, y nosotros estamos frente a un paciente hipotenso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes de mayores de 65 años. ¿Y cuál es el otro problema? Es su escasa reserva fisiológica. Entonces acá tenemos que tener muchísimo cuidado y hay que prestarle mucha atención a los pacientes mayores de 60 o 65 años. ¿Cuál es el otro inconveniente o consideración especial en el paciente pediátrico? ¿Y por qué el paciente pediátrico? Porque el paciente pediátrico, en oposición al adulto mayor, tiene una altísima reserva fisiológica. A ver, aquellos que tienen hijos, yo tengo dos hijas que yo considero que son chicas, los chicos se enferman. ¿Y cuándo caen los chicos? Ya no dan más. Entonces, ahí empiezan el problema. ¿Por qué? Porque los chicos quieren jugar y están jugando y gritan y van y vuelven. Y cuando el chico se empieza a quedar quieto, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el tren de las oportunidades se nos está yendo. Los niños soportan muy bien, muy, muy bien, soportan el shock. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y con el paciente pediátrico hay que monitorizarlo adecuadamente. ¿Cuál es la otra consideración especial? La embarazada. Pero la embarazada no es porque lleva una vida adentro de su útero. La embarazada tiene una serie de cambios fisiológicos que generan que haya cambios a nivel de cómo se maneja la presión arterial. Y hay que tener mucho cuidado, porque para nosotros proteger la vida del bebé que viene en camino,
Por eso digo que muchas veces los que hacemos traumas somos egoístas, tenemos que cuidar a la mamá. Si nos vamos y discúlpenme que diga esto, la sensibilería de que tenemos que cuidar al bebé, no, nosotros tenemos que cuidar a la mamá, porque cuidándola adecuadamente y dando los cuidados que corresponden a la mamá, vamos a cuidar la vida que viene en camino. Esa es la única manera de pensar. Porque si nos ponemos a pensar de que no le pasamos líquido, que le hacemos esto, que la eco, que estamos en problemas y estamos en serios problemas. Entonces a la mujer embarazada se la cuida a la mamá. Cuidándole a la mamá, le damos grandes cuidados a los bebés. Entonces, cuando nosotros decimos que cuidamos a la mamá, nos pasan estas cosas. Si ustedes ven, tiene una lesión de cuello, también es una foto que yo tomé en el hospital nuestro, y que ustedes ven en el cuello, tiene una herida de arma blanca, que en el momento del examen no sangraba. Y si ustedes ponen a ver hacia la región pública, tiene otra lesión que está justamente en el hipogastrio. Obviamente que esta paciente ya está en posición de cirugía. Nosotros hicimos todas las atenciones, pero ya estamos en posición de cirugía, así que ya hicimos todo el ABCD para en esta situación, pero había una particularidad. Si ustedes ven las mamas, las areolas, aumenta de tamaño, la línea alba bien marcada, oscura, y el olor característico a lavandina. Entonces, ¿qué nos pasó? Tuvimos que entrar a operar. Tuvimos que entrar a operar, y nos encontramos, tuvimos que dividir y hacer dos equipos quirúrgicos y nos encontramos con esta cosa tan desagradable que, como verán, la herida de arma blanca interesó al bebé y lo atravesó y atravesó su tórax. En esta ocasión, yo en algún momento de mi vida me dediqué a hacer algunas cuestiones muy particulares con los niños. A este niño que está con vida al día de hoy, si ustedes ven que tiene un apósito en la cabeza, también tenía una lesión en el cuero cabelludo. A este niño le colocamos un tubo pleural que tuvimos que fabricar, porque el hospital donde yo estoy es un hospital de adultos y tiene una maternidad y tiene un neo, pero nosotros, y yo en particular, no, no hago pediatría y no hago cirugía pediátrica, tuvimos que improvisar para colocarle un tubito pleural. Sabemos y a ciencia cierta sé que ese niño, gracias a Dios, tanto él como la mamá están con vida. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Resucitar. Y volvemos a repetir. Proteger y asegurar la vía aérea, que ya dijimos cuál es el concepto de vía aérea segura. Tenemos que ventilar y oxigenar. Con oxígeno a 11 litros por minuto, el 95%. Si puede ser el 100%, mejor. No existe eso porque siempre utilizamos una máscara o usamos el AMBU o una máscara reservorio y hay un pequeño porcentaje que se pierde. Por eso ponemos el 95%. ¿Qué tenemos que hacer? Detener el sangrado, tratar el shock. Detenemos el sangrado compresible. ¿Cómo tratamos el shock? Con dos vías cortas y gruesas. Le pasamos hasta 1000 centímetros cúbicos de solución fisiológica y Rinker lactato. A partir de ese momento, si el paciente no está estable, tenemos que reanimarlo con sangre o con hemoderivados. ¿Por qué? Porque el paciente no ha perdido solución fisiológica, no ha perdido Rinker, no ha perdido inotrópicos, llámese adrenalina, noradrenalina o lo que fuere, ha perdido sangre. Lo que sí, si queremos subir la presión, sí le ponemos inotrópicos y le ponemos vasotrópicos y va a subir la presión. Pero eso no detiene el shock, ¿eh? Lo que detiene el shock es que nosotros le devolvamos el volumen sanguíneo que necesita el paciente. Tenemos que hacer una valoración neurológica adecuada y poner al paciente con control de la temperatura. Más claro que esto imposible. 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica o Ringer en bolo. Si el paciente recupera, bueno, nos da tiempo para hacer otras cosas. Pero si el paciente permanece inestable, pasamos 500 centímetros cúbicos más. Pasados esos 500 centímetros cúbicos, ya tenemos la obligación de empezar a reanimar con sangre. Estamos bien claritos. Las reglas
generales. Estas reglas las tenemos que seguir y las tenemos que seguir porque, no porque yo lo diga, sino porque son las cosas como se presentan. Muchas veces el paciente está combativo y uno se siente y se acerca y uno le siente olor a alcohol y uno empieza a decir, che, este paciente está así, se chupó todo, eso todo. Sí. Pero muchas veces el paciente está combativo porque tiene la vía aérea obstruida o porque no tiene un buen intercambio gaseoso, porque tiene un trauma torácico con una contusión pulmonar o porque está hipotenso y ha perdido gran cantidad de sangre que no la vemos porque está dentro del tórax, abdominopelvis y empezamos a tener problemas. Lo otro que tenemos que hacer es que a mí me gusta decir tubo y dedo por todos los agujeros porque rima más que decir tubo y dedo por todos los orificios. ¿Y qué significa tubo y dedo por todos los orificios? Los tubos, ¿cuáles son? La cánula de Mayo, si es necesario, en la primera instancia, porque eso sería una vía aérea primaria o una cánula nasofaringea. La colocación si es necesario, de un tubo endotraqueal, la colocación de las vías, por eso son tubos, la colocación de una sonda nasogástrica, perdón, colocación de sonda nasogástrica, siempre y cuando no tengamos las siguientes características. Ojo de mapache, un hematoma retroauricular, que no haya rinorragia o rinorraquia, otorragia u otorraquia. Si tenemos alguna de esas características, no tenemos que colocar una sonda nasogástrica. Lo que tenemos que colocar es una sonda orogástrica. ¿Por qué? Porque necesitamos descomprimir el estómago. Porque se produce una gastroparesia postraumática. Entonces al estómago lo tenemos que descomprimir y que a veces viene contenido de comida o a veces solamente gas o a veces solamente es contenido gástrico puro, es decir, cuando digo puro, que no es alimento, pero lo tenemos que descomprimir. ¿Y le tenemos que colocar sonda vesical? Sí le tenemos que colocar sonda vesical, pero tenemos que tener determinados recaudos. ¿Cuáles son esos recaudos? Que no haya una fractura de pelvis, que no haya un hematoma, si es hombre, en la región del pubis, testículo o pene, si es en la mujer, que no haya un hematoma en la vulva, tanto en hombres como varones o mujeres, un hematoma en el periné, o que no haya proctorragia. Si no hay nada de eso, pueden colocar una sonda vesical. Si no están seguros, se puede realizar lo que se llama una uretrocistografía. ¿Qué es eso? Con la sonda vesical se le insinúa por la uretra, se insufla el balón, no a todo lo que da, sino con 2 o 3 centímetros cúbicos de solución fisiológica para que no se salga la sonda y le inyectamos sustancia de contraste. Si vemos que la uretra está sana, podemos, desinsuflamos el balón de la sonda vesical y la introducimos un poquito más y lo dejamos colocado en la vejiga. Eso se llama uretrocistografía. No podemos colocar así nomás a ciegas y a buenas y primeras la sonda vesical porque podemos tener problemas más que importantes. Lo mismo que la sonda nasogástrica. Si ustedes tienen un paciente que está con rinorraquia, es decir, que sale líquido cefalorraquídeo por la nariz, y tenemos sospecha de fractura de base de cráneo, la sonda nasogástrica se va a enrollar adentro del cerebro y va a ser un problema. ¿Está? ¿Y qué quiere decir que hace un dedo por todos los orificios? Y le tenemos que hacer tacto rectal. ¿Y tacto rectal para qué? Si es en el hombre, primero y principal, que no toquemos ningún trazo fracturario de la pelvis, que no toquemos una próstata ascendida, que cuando saquemos el dedo no haya sangre. Si es en la mujer, que no vamos a tocar la próstata, vamos a tocar el cuello uterino, pero que no haya una continuidad en la vagina, que no quiere que eso no haya una lesión que nosotros podamos a través del recto entrar a la vagina. Y en el caso de la mujer tenemos que hacer un tacto vaginal. ¿Para qué? Por aquí podamos palpar que no haya perforaciones, que no venga líquido amniótico, que no venga una serie de cosas que nos pueden dar una sorpresa desagradable.
Y la otra que siempre digo, que nunca debemos minimizar las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, no, el paciente está re bien, está bárbaro, está ahí sentado en la silla, pero como tomó alcohol está ahí. Ajá. Y el paciente tiene un hematoma extradural y el rato lo tenemos con Glasgow menor de 8. Y bueno, y minimizamos la situación y pensamos que no era nada. La otra que tenemos que saber y conocer, que no nos salvamos solos. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Yo en mi guardia del día de hoy, que estoy de guardia, estamos los cirujanos, están los clínicos o emergentólogos y están los traumatólogos, los terapistas. Y nosotros tenemos que tener un lenguaje común, tenemos que tener una buena comunicación, tenemos que hablar de una manera adecuada con con nuestros colegas. ¿Por qué? Porque es la manera de que vamos a salvar los pacientes. Si no trabajamos en equipo, esto no, solos no nos vamos a salvar. Es una realidad. A ver, yo de cirugía conozco un montón de cosas, pero soy limitado en otras cuestiones, en cuestiones de medicina interna, en cuestiones de cardiología, porque no es mi especialidad, no es mi área. Para eso están mis colegas clínicos que me van a ayudar. No conozco, sí sé hacer determinadas cosas en traumatología, pero no soy un especialista. Con lo cual, para eso están los traumatólogos que nos pueden ayudar y fundamentalmente nos van a ayudar en la fractura de pelvis. Y tiene que ser un equipo multidisciplinario. ¿Y por qué? Y porque muchas veces no solamente tenemos problemas con el paciente, tenemos problemas con la familia. Eh, el paciente hizo lo que se quería, como quería, y se dio un golpazo en la moto y quieren que nosotros lo devolvamos como si fuera nuevo y bueno, y no es así, y no pasan esas cosas. Y todos quieren que salga todo bien, y sí, bueno, pero no le hubieran dado una moto a un chico de 16 años después que se tomó un par de bebidas alcohólicas. Entonces, tenemos esos problemas. ¿Y por qué multidisciplinario? Porque alguien tiene que darnos una mano a frenar la turba que nos quiere asesinar. Y la otra, este es un lema que nosotros ponemos, que todo lo que entra no sale y todo lo que sale no entra y ya van a ver en un ratito por qué. Bueno, esto cuando hablo de minimizar situaciones. Ustedes tienen una pequeña herida, que fue en el interior de nuestra provincia. Tenía una heridita ahí que alguien decidió que era buena idea darle un punto. El muchacho estaba trabajando haciendo tientos de cuero, y cuando estaba traccionando de un cuchillo sumamente afilado, se trabó en una parte del cuero, tiró muy fuerte y se hizo esa lesión ahí. El paciente le hicieron un punto y lo dejaron un ratito en observación y el paciente no se empezó a poner, se empezó a chocar. Y se empezó a no poner tan bien. Lamentablemente no tengo la foto del FAST de este paciente. El FAST es una ecografía que hacemos en trauma. FAST significa Focused Assessment Sonography en trauma, es decir, que es una ecografía que se hace en trauma y le encontramos que había líquido en el pericardio. Y el paciente se chocaba cada vez más y tenía ingurgitación yugular y empezamos a tener la famosa tríada de Beck, que los ruidos cardíacos eran hipofonéticos, la ingurgitación yugular y un paciente que se iba poniendo hipotenso y se iba socando cada vez más. ¿Y qué nos pasó? Y pasó esto. Y ahí estamos dando el equipo quirúrgico, le estamos dando un punto al corazón. ¿Qué hicimos? Toracotomía, abrimos el pericardio, le dimos un punto al corazón y gracias a Dios ese paciente está vivo. Pero, ¿cuál es el corolario de esto? No es lo que hicimos ahí, sino que no tenemos que minimizar las situaciones. Si ustedes tienen en el centro donde están un ecógrafo, habitúense a usarlo. Para eso está el FAST. ¿Qué es el FAST? Es una ecografía que hacemos en trauma, que lo buscamos en 4 focos, buscamos en el Douglas, en ambos hipocondrios y lo apoyamos en el epigastrio, apuntando hacia la escápula, hacia la punta de la escápula izquierda, buscando la presencia de líquido en la cavidad pericárdica. De haber ese líquido y está apuñalado en área cardíaca, significa que ese paciente tiene un hemopericardio.
y que potencialmente va a ser un taponamiento cardíaco, que es lo que tenía este paciente, que después terminamos dándole un punto en el ventrículo derecho. Por eso no hay que minimizar la situación. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso, por eso hay que ser criterioso. Para eso están los anexos de la revisión primaria. Los anexos de la revisión primaria es la ecografía y las distintas radiografías que nosotros usamos. Y todo lo que entra no sale y todo lo que sale no entra. También es una foto que sacamos que saqué, que saqué yo en el hospital. Esto fue va a sonar jocoso o gracioso. Fue una discusión porque eran dos hermanos que estaban peleándose por qué es lo que estaban viendo en la televisión. Fin de la discusión con una tijera clavada cerca de la columna. ¿Cómo se hace con estos pacientes? Se inmoviliza, es decir, se trata de que no se mueva más ese elemento que está empalado. En este caso nosotros los llevamos a tomografía. La verdad que con la tomografía se hace con una tomografía con el paciente boca abajo. No lo van a querer poner boca arriba porque vamos a tener resultados catastróficos. Se hace la tomografía boca abajo en un paciente estable. Llevamos a tomografía pacientes estables. Pacientes inestables no se los llevan a tomografía porque este, se mueren en el tomógrafo muchas veces los pacientes. Este paciente estaba estable, le hicimos la tomografía, la verdad que generaba un artefacto metálico que era bastante difícil que nos permitiera ver, pero no había ninguna lesión vascular y en quirófano y bajo todo control se retira estos instrumentos que están empalados. Esto no hay que retirarlo en cualquier lugar, hay que retirarlo en los lugares adecuados. ¿Dónde es eso? En el quirófano, ¿está? Porque la verdad que nosotros vemos muchas películas y si ustedes ven la película Rambo, que se saca las cosas, que tiene clavado, no. No, eso no se saca. Todo lo que entra no sale y todo lo que sale no entra. Esto está entrando, bueno, no lo saquen. No lo saquen. Y no le digan, no esperen, porque hay una cosa, no sé, parece que es muy fuerte para los seres humanos, hay algo que genera mucha fuerza, es querer sacar todo lo que está empalado. Y no es buena idea. Y si ustedes sacan esto que está empalado y esto, bueno, en este caso no, pero en otras situaciones está empalado de esta manera y está clavado en la aorta, cuando ustedes saquen, el chorro de sangre que va a saltar los va a sorprender ingratamente y malamente. Y todo lo que sale no entra. En este caso, una herida de arma blanca está eviscerado y como verán tiene seccionado en varias partes el intestino. Y no es buena idea volverla a meter, porque esto que está afuera por lo menos está haciendo un control de foco infeccioso estando hacia afuera. Bueno, eso hay que llevarlo a quirófano. ¿Qué hacemos con estos casos? Suponiendo que no estamos en un hospital donde nos vamos a poder tratar, es irrigamos con solución fisiológica, ponemos un apósito o una compresa humedecida con solución fisiológica, lo ponemos sobre esta torta visceral que está afuera y se lo deriva. ¿Cómo se lo deriva? Se lo deriva con dos vías cortas y gruesas, con dos abocas, con un goteo, con un goteo de solución fisiológica o Ringer lactato, con una vía aérea permeable. Obviamente que depende de dónde estén ustedes, pero eso es lo que hay que hacer, lo mínimo que hay que hacer. Yo siempre le digo lo mismo a mis residentes, que una vía y una radiografía de tórax no se le niega a ningún paciente. ¿Y qué más podemos tener? Bien, y nosotros, y ya cuando empezamos a hablar, tenemos que hablar con los pacientes y tenemos que hacer una historia clínica que sea amplia. ¿Por qué es amplia? Y porque tenemos que saber si el paciente es alérgico. ¿Alergia a qué? Porque muchas veces podemos tener un problema porque nosotros mismos le ponemos, no, más atrás decía, no generar más daño del que ya hay. Entonces le ponemos alguna sustancia, le inyectamos alguna sustancia y el paciente es alérgico al diclofenac y tenemos un dolor de cabeza horrible. ¿Qué medicación toma? Si el paciente toma anticoagulantes, si toma antihipertensivos, si toma alguna medicación oncológica, si pasa una serie de cosas. ¿Qué enfermedades previas tiene? Por eso ponemos la P, porque
para que entre, es qué enfermedades tiene y si es hipertenso, si es diabético, si hay una serie de características, porque también lo tenemos que cuidar en ese punto el paciente. La LI, si el paciente ha estado tomando bebidas alcohólicas o está bajo alguna sustancia tóxica, algún fármaco o algún psicofármaco o alguna otra droga. Y el ambiente o evento. ¿Dónde fue? Lejos del hospital, cerca del hospital, en el medio del campo, en el medio del monte y estuvo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En cuánto tiempo recibió la atención médica? ¿Cuánto? Todo eso es sumamente importante que ustedes lo vuelquen en la historia clínica del paciente y si lo tienen que derivar también en la derivación del paciente. ¿Cuáles son las causas de muerte prehospitalaria? El trauma, el traumatismo encefalocraneano con trauma cervical, la obstrucción de la vía aérea, la hipoxia y la broncoaspiración, que eso se produce en la primera hora. Eso, miren, fíjense el valor entre 50 y 55%. La exsanguinación, las lesiones vasculares, torácicas o abdominales, ocupan el 39 y el 40%. Entonces, y la obstrucción de la vía aérea el 10 al 15%. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el trauma es una enfermedad tiempo dependiente y que tenemos la famosa hora dorada en la cual tenemos que proteger al máximo a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos en un sistema de ambulancia, en un sistema prehospitalario? Corregir rápidamente las lesiones que van a ser letales, que tengan la vía aérea permeable, como ya dijimos, si hay un neumotórax a tensión, ¿cómo se realiza el diagnóstico de neumotórax a tensión? Es clínico. ¿Por qué? Porque puede haber una desviación de la tráquea, porque los espacios intercostales del lugar afectado están aumentados, porque el paciente no entra adecuadamente aire. Si ustedes lo ocultan, no va a entrar el aire ahí. El paciente empieza a ponerse en shock y tenemos que tratar el neumotórax a tensión. Por eso les digo que es de tratamiento clínico porque además estamos en el prehospitalario, salvo que alguna ambulancia ande con un equipo portátil de rayos, es imposible. ¿Y cómo se drena un neumotórax a tensión? Se coloca una boca 14 en quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y ustedes cuando coloquen eso van a escuchar que sale aire. Si están en la etapa prehospitalaria, es muy aconsejable que le coloquen una llave de triple vía que ustedes le permitan que cuando gire salga el aire y después la cierran. Muy probablemente con el transcurso de los minutos vuelva a hacerse hipertensivo el neumotórax y la vuelven a abrir para que salga el aire. ¿Para qué es esto? Para que llegue en forma adecuada al centro que corresponde el paciente. Las hemorragias importantes y tenemos que comprimirlas. Hay que comprimir las heridas sangrantes hay que comprimir. Y puede ser necesario alguna intervención camino al hospital, siempre recordando que las ambulancias en nuestro país, dependiendo de las zonas, no están medicalizadas. Y las que están medicalizadas, no sé si todos los médicos que se suben a las ambulancias están capacitados para hacer determinadas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ahí el mensaje que yo estoy dando de colocar una OCAT 14 por un neumotórax de tensión, eso no habilita que nosotros metamos una OCAT 14 a todo el mundo. Hay que ser muy cuidadosos y criteriosos con lo que hacemos. Reitero, sobre el paciente ya tiene un daño, no generar más daño que el que ya tiene. Y los anexos del primer examen. Y los anexos del primer examen, uno de ellos es la radiografía de tórax. ¿Y dónde la vamos a poner la radiografía de tórax? Y la ponemos en la A, que es la vía aérea permeable. No, lo más probable es que lo pongamos en la B, en la parte ventilatoria, para que veamos la presencia o no de neumotórax, la presencia o no de contusión pulmonar, la presencia de líquido en ese tórax. Y fíjense la importancia que tiene genera un diagnóstico en el 90% de los casos. Y la otra es el FAST, que acá, ahí están viendo, en el FAST están viendo la lesión cardíaca, están viendo un halo, que es el pericardio, y el corazón. Ahí, en esa están viendo el taponamiento cardíaco. Pero hay algo que tienen que saber y que tenemos que tener muy en cuenta. Se hace una radiografía de tórax y después
dependiendo de dónde estamos y si estamos fundamentalmente en el centro que hacemos el tratamiento final, ¿qué tenemos que hacer? Y le tenemos que hacer una tomografía. Lo que tenemos que saber de la tomografía, primero que el paciente para llegar al tomógrafo tiene que estar estable y segundo que tienen que saber es que la radiografía de tórax y la tomografía en el tórax no suple una a otra, son complementarias. ¿Por qué? Porque muchas veces el líquido, la sangre que hay en el tórax, con la tomografía se ve magnificada y en la radiografía de tórax por ahí ni vemos un borramiento del seno. Y es sumamente peligroso o eso, andar colocando gratuitamente el tubo, un tubo pleural a los pacientes o generar una punción o lo que fuere. Hay que ser muy criterioso en el manejo de los de todo lo que sea métodos auxiliares de diagnóstico por imagen. La otra cosa que tenemos que saber en tórax es la docena mortal. Son las lesiones que son rápidamente letales y potencialmente letales. Rápidamente letales si se le obstruye la vía aérea, si hay un neumotórax abierto, si hay un tórax inestable, si hay un neumotórax hipertensivo, el hemotórax masivo o el taponamiento cardíaco. Y las potencialmente letales son las lesiones traqueobronquiales, la ruptura, la lesión esofágica, la ruptura diafragmática, la contusión pulmonar, la ruptura aórtica. Y voy a decir que es potencialmente letal la ruptura aórtica porque no se rompe en el acto, porque si fuera a romper en el acto es una muerte segura. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay una ruptura de la adventicia, entonces se puede generar con el transcurso de las horas un pseudoaneurisma y después un aneurisma. Y ahí está la ruptura aórtica. En muchas ocasiones nos da tiempo. Y la lesión cardíaca cerrada. Entonces, en la etapa cero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solucionar la obstrucción de la vía aérea, solucionar el neumotórax hipertensivo, tratar el tórax inestable. ¿Cómo tratamos el tórax inestable si ustedes están en un centro donde van a derivar? Muy sencillo, lo colocan al paciente del lado que tiene la lesión o el tórax paradojal y ahí van a estar solucionando. O si no, se colocan dos frascos de suero y lo fijan con cinta, eso va a hacer que el tórax se mueva en forma simétrica. El neumotórax abierto lo tenemos que solucionar. Si no sabemos colocar un tubo pleural y hay que derivarlo, reitero, colocamos un apósito que lo fijamos en tres de los lados, le ponemos vaselina sólida para que funcione como un mecanismo valvular y eso permite que el aire salga y no, digamos, se vaya saliendo el aire que está dentro del tórax, en el espacio pleural, y no vuelva a entrar. Genera un mecanismo valvular colocado de esta manera, los apósitos. El hemotórax masivo lo tenemos que tratar de solucionar y el taponamiento cardíaco. Entonces, volvemos. Todo lo que entra no sale y todo lo que sale no entra. No traten de sacar este cuchillo. La verdad que en serio, los pongo estas fotos porque no sé por qué todos tenemos la aviesa intención de ir a sacar eso que está clavado. Pero si está clavado, no lo saquen y si le dicen no, no lo saquen, no lo vuelvan a meter. Si lo sacaron, lo sacaron, ya está, ya salió. Pero no lo tienen que sacar ahí, en el shock room. Estos pacientes hay que hacer la anestesia general, hay que hacer una laparotomía y recién, bajo visión directa, se retira lo que está empalado. No hay que hacerlo de otra manera. Aunque nos veamos tentados en hacerlo, ¿no? No hay que hacerlo de otra manera. Bien. Y la otra, cuando tenemos un trauma contuso, ¿qué es lo importante? Fundamentalmente porque cuando empezamos la charla estábamos hablando de colisiones vehiculares, colisiones de motovehículos. Como verán, yo no hablo de accidente. Cuando hablamos de accidente es porque hablamos que de signos divinos y todo ese tipo de cosas. Accidente, para nosotros, lo que hacemos trauma, no existe. Porque si es evitable, no es accidente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber cuando hay un trauma contuso? Es la velocidad en que se conducían en el vehículo. ¿A qué velocidad iban? Rápido, iban despacio. Recordando lo siguiente, que una colisión a 30 kilómetros por hora yendo en moto puede ser mortal.
Tenemos que ser muy cuidadosos. La otra es si hay medidas de protección en el vehículo o no. El punto de impacto no es lo mismo que impacte el vehículo del lado del conductor que sea impactado de atrás o sean los impactos laterales. Si ha habido penetración de algún elemento con lo que si vamos en un vehículo, en un auto o en una camioneta o en un camión, si algo se ha introducido dentro de la cabina del auto. Es sumamente importante saber eso. ¿Qué, qué dispositivo de seguridad tiene el auto? Recordando que todos los vehículos que tienen airbags en la actualidad, todos los vehículos modernos, si usted no tiene colocado el cinturón de seguridad en forma adecuada, no funciona el airbag. Ahora, si usted hace trampa y coloca el cinturón de seguridad, pero no lo lleva colocado, el airbag puede funcionar como un arma para usted y le puede romper la cara. Y no solamente romper la cara, puede tener lesiones que son más que importantes. ¿Qué posición tiene en el vehículo? Si usted, hay una tabla que indica que el primero que fallece dentro de un auto es el que conduce, segundo el acompañante, tercero el que va atrás del conductor y el último el que va atrás del acompañante. Ahora, esa regla cambia si lo chocan de atrás. No quisiera estar cuando chocan de atrás, no quisiera estar atrás. ¿Tá? Y la expulsión, si ha habido expulsión del paciente o de los integrantes del vehículo hacia afuera del vehículo. ¿Qué puede comprometer el examen físico? Si el paciente está intoxicado, ya sea con alcohol o con alguna sustancia, la lesión cerebral o de médula espinal, las lesiones costales de columna o de pelvis. ¿Y por qué la lesión cerebral? Y porque el paciente no va a estar consciente. Y si está seccionada la médula espinal y no vamos a saber, va a estar vasopléjico, vamos a tener una serie de características que nos va a llevar a problemas. Las lesiones costales, ¿por qué? Porque generan un gran dolor referido. Entonces, muchas veces podemos tener fracturas costales y el paciente está diciendo que le duele el hipogastrio o que le duele el epigastrio. Si hay lesiones en pelvis, las lesiones en pelvis son graves, son gravísimas. Recuerden que el espacio pélvico que puede albergar toda la volemia, así que es una situación muy particular. Las heridas punzocortantes, ¿cómo tenemos que manejarlas? Y si la lesión es abdominal anterior, si es del tórax bajo, si son los flancos, desde dónde hasta dónde va el abdomen? El abdomen va, recordando que nosotros inspiramos y expiramos, y cuando expiramos, el diafragma asciende, llega hasta las dos mamilas en el hombre o llega hasta los pezones en la mujer. Bueno, está en la excepción de que aquellos que tienen más péndulas, pero bueno, y si no, en la región posterior, hacia la punta de ambas escápulas. Y entonces, tenemos que saber que el paciente tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene dos flancos y tiene una base. ¿Y cuál es la base? El perine, el recto vagina, que en esos casos tenemos que hacer los tactos correspondientes. Si es una herida de arma de fuego, ¿cómo la tenemos que evaluar y manejar una herida de arma de fuego? Si es tangencial, si tiene orificio de entrada, si hay orificio de salida, si hay otras lesiones asociadas, porque recuerden que muchas veces le pueden pegar un balazo, pero además lo pueden apuñalar y encima puede ser que tenga un trauma contuso porque le dieron una paliza. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una radiografía, hacemos laboratorio, hacemos tomografía con contraste. Todo eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo está el paciente. ¿Cuál es la mejor estrategia en una herida de arma de fuego? Es la cirugía temprana. Eh, la verdad que muchas veces eh, estamos viendo muchos trabajos científicos y fundamentalmente muchos trabajos colombianos, porque ellos tienen muchos heridas de arma de fuego y hacen tratamiento no operatorio. La verdad que en nuestro medio no es una buena idea hacerlo. Además, la experiencia que tienen los colombianos muchas veces no es extrapolable a nuestro medio. La otra es que tenemos que sospechar de las lesiones abdominales porque muchas veces una lesión abdominal desapercibida es una causa común de una muerte evitable. Reitero, cuando nosotros, todo esto que estamos hablando, que es una situación bastante compleja, porque esto va a depender mucho de dónde estamos. Yo hablo mucho desde el punto de vista de que yo estoy en un hospital
que recibo, estabilizo y trato yo mismo al paciente en mi hospital. Pero ustedes deben recordar que les puede tocar, gracia o desgracia, de que estén en un hospital que sea un hospital de tránsito. Entonces ustedes tienen que saber recibir, y lo voy a hablar de esta manera porque es la forma más fácil que lo van a entender: recibir, estabilizar, empaquetar y derivar a ese paciente. Eso es lo que tienen que hacer en un centro en el cual no tengan gran complejidad. Y ese paciente, y ahí tiene que haber una comunicación de ese centro al centro receptor. Eso es la idea. ¿Estamos? Bien. Ahora, también está que si yo estoy en el centro receptor, donde voy a hacer el tratamiento definitivo de estos pacientes, yo tengo que ser desconfiado. Pero no tengo que ser desconfiado de mi colega que me está mandando porque él no lo puede tratar, porque no tiene los medios adecuados, los medios suficientes o la complejidad suficiente para tratarlo, sino que la vía se puede salir en el traslado, la intubación orotraqueal se puede salir, el tubo que pusieron también se puede salir. Entonces yo lo recibo el paciente y tengo la obligación de hacer el A, B, C, D, E nuevamente. Esto no hay que olvidarse, no hay que ser despectivo con la enfermedad trauma porque nos está llevando muchos jóvenes a la tumba. Entonces tenemos que ser, o que yo no sé qué es peor, porque muchas veces quedan totalmente discapacitados. Yo no sé qué es peor muchas veces. Y yo, la verdad, que le agradezco profundamente al consejo médico. Siempre me gusta poner una foto de mi familia porque cuando doy estas charlas lo digo de esta manera. Me gusta que poder dar estas charlas a todos los médicos, porque son quienes van a tratar a mis hijas. En un futuro capaz me tengan que tratar a mí e inclusive a mi esposa. Entonces, este es un granito de arena que nosotros colocamos para que aquellos que por ahí no les gusta, no les interesa, bueno, lo tengan ese granito de arena y lo sumen a su arsenal para poder tratarnos a todos los que estamos aquí. Muchas gracias a todos. Quedo abierto a todas las preguntas que quieran hacer. La verdad, Néstor, nos apabullaste. Tu conocimiento y tus experiencias con las fotos, realmente estamos muy agradecidos a que puedas compartir tu experiencia. No tengo preguntas, no sé si yo no, No sé, solamente acá Yo saludos. sí, en el chat yo veo yo que hay sí, 60 intervenciones. un montón. Sí, Yo sí tengo preguntas. ¿Puedo yo? Bueno, sí, cómo no. Primero, te mandan saludos, Néstor. felicito. Así que, Gracias. Hay saludos y felicitaciones. Doctor, excelente su clase, excelente. Yo creo que ha hecho un compacto y, y- y habló de todos los temas, ¿no? Excelente, excelente. Yo tengo una pregunta. Sí, Si estoy en el prehospitalario, voy a sí, trasladar llego al lugar del accidente. sí, Me encuentro con un paciente, hago el empaquetamiento, sí, veo la vía aérea X, A, B, C, D, E. sí, ¿Qué pasa si el paciente, lo digo porque yo en la guardia del hospital lo recibo frecuentemente, el paciente tenía dificultad respiratoria, pero sí, como médico de emergencia lo cargo y lo más importante es que llevarlo al hospital sí. y llega muerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es importante decir, bueno, paro un segundo la ambulancia, lo subo a la ambulancia, veo si no respira, intubo y después salgo. Eh, Porque hay veces que llega al hospital y recibimos un paciente que decimos, ¿por qué no lo intubaste? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y llega en Vamos a esa condición. hablar. Hay varios puntos en esto que me está presentando. A ver, Primera cuestión, no todas las ambulancias son medicalizadas. Y ahí bien, entramos en un conflicto de intereses más que importante porque son técnicos en emergencias médicas. Y al ser técnicos en emergencias médicas, ojo, no estoy siendo despectivo con ellos. Muchas veces capaz que sepan intubar mucho mejor que nosotros y lo hagan mejor que nosotros, pero no están autorizados y la ley no los ampara. bien, ahí Entonces, está. es un problema. Ahora, ¿qué puede hacer una, una medicalizada? Y si el médico
no es recién recibido, si está habituado, si conoce, lo puede intubar. La otra es colocarle una cánula de mayo, una orofaringe, y Y a bucear hasta que le... ventilarlo como pueda. La Bien. otra está en lo que yo me gusta, a mí me gusta hablar mucho de solidaridad. Ustedes vieron que yo hablo del trabajo en equipo, me gusta hablar de un trabajo multidisciplinario y me gusta hablar mucho de lo que es el tema de la empatía y me gusta decir determinadas cosas. Por más que el paciente en la ambulancia sea decretado como muerto, tenemos la obligación de recibirlo. ¿Y por qué tenemos la obligación de recibirlo en el hospital? Porque muchas veces esta gente que va en la ambulancia Cuerpo Gentil se metió en la boca del lobo para sacarlo. Y atrás de esa ambulancia viene una turba que los va a matar si no lo suben a la... Muchas veces el paciente está muerto en donde ellos lo vieron. Y si ellos decretan que está muerto, primero que son técnicos en emergencia médica y no son médicos, se genera un problema de consideraciones siderales y capaz que nos matan los paramédicos y nos destruyen una ambulancia. En serio lo digo. Y es muy triste lo que Sí, estoy diciendo. ¿cómo así? Pero en particular yo he tenido en varias ocasiones que recibir y después agarrate y aguantate el tsunami porque nos destruyeron varias cosas en el hospital. Lamentablemente, cuando ocurren estas cosas, uno empieza a culpar a determinados actores, que los actores son actores, están haciendo lo que le tienen que hacer. Y porque los paramédicos no le dieron la moto, no le dieron el arma de fuego, no le dieron el cuchillo, no le dieron una serie de cosas, y esta pobre gente está trabajando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y tenemos que tener empatía con ellos, porque de una manera u otra, ellos nos están ayudando a nosotros. Así. Y recibirlos y reanimarlos, y bueno, y si no salió, lo lamento. No salió, pero ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Genial. Hay dos Bueno, esto, preguntas. Sí, cómo no. Una pregunta es si puedes repetir la colocación del Avocat en el nemo y neumotórax. Y la otra En el neumotórax hipertensivo. En el perfecto, si lo neumotórax puede, hipertensivo se coloca. Antes, antes, en las ediciones anteriores al TLS, se colocaba en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos empezado, se empezó a ver, y fundamentalmente estos cursos son enlatados en Estados Unidos, hay una población de obesos mórbidos muy grande, o están los que tienen vigorexia, esos que son así físico-culturistas enormes, y que con la punta de la boca no se llega hasta adentro del tórax. Entonces se buscó el quinto espacio intercostal, línea axilar media, para generar la descompresión. Entonces se escucha la salida de aire. Recordando que ahí la parrilla costal es mucho más fina, tanto en el obeso mórbido como en el supermusculoso, se puede colocar ahí con cierta tranquilidad. Recordando que tiene que pasar por el borde superior de la costilla inferior. No pasen por el borde inferior porque ahí van a lesionar el paquete nervioso y ya van a agravar una situación. y la segunda pregunta es si la máscara laríngea se puede utilizar en esos casos de que no se pueden intubar. Se Que puede recién, utilizar, se puede utilizar y es muy lícito utilizarla, pero tienen que saber que yo dije algo. La máscara laríngea no es una vía aérea definitiva o no es una vía aérea segura. La vía aérea segura, el concepto de vía aérea definitiva o vía aérea segura es un tubo colocado dentro de la tráquea con el balón insuflado, asegurado en forma externa y conectado a un respirador. Ese es el concepto de vía aérea segura o definitiva. La máscara laríngea es un muy buen implemento, o es un muy buen artículo para ser utilizado, pero no da una vía aérea definitiva. Eso tiene que quedar en claro. La vía aérea definitiva la da la intubación orotraqueal o nasotraqueal, la da la cricotiroidotomía o la traqueostomía. Más claro que eso imposible. Los tres tienen tubo, los tres están colocados en la vía aérea, están colocados en la tráquea, y los tres tienen el balón que se insufla y están asegurados y conectados a un aparato de respiración.
Aquí dice el doctor Mamani, máscara laríngea, dispositivo transitorio. Sí, Claro. está. Te hago una pregunta un poco, no sé si es políticamente incorrecta. Ya que sos un protagonista, un actor principal en el tema este de todo lo que es trauma, accidentes, ¿qué recomendarías vos a las autoridades de salud como programa de prevención? ¿Sí? Que se difunda más las medidas de prevención, porque Uf, realmente es agotador lo que vemos, sobre todo los a fines de ver, semana en Santiago. lo que pasa es que es una cuestión cultural. Lamentablemente yo debo decir que es una cuestión cultural lo que yo veo. Si usted, bueno, yo tengo una cierta edad que uno dice, aquellos que se recuerdan la Brigada Blanca que tenía la Policía Federal, así van en la moto, ¿vio? Que van, uno manejando, otro va Y atrás, otro, otro acá adelante, el chiquito que va, la mujer que va embarazada, van como cinco en la moto y van haciendo todo equilibrio. Eso no está bien. Eh, a ver, se entiende la necesidad económica de transportarse, porque el transporte es caro, que no viene, que viene, pero creo que es un programa a muy largo plazo, ¿no? Es un programa, tenemos que pensar en un programa que no va a dar resultados a corto plazo. Es a largo plazo porque eso se tiene que enseñar en la escuela, se tiene que hacer publicidad, se tiene que hacer una serie de cosas, y la otra es cambiar esa mentalidad de que de esta anomia, que no parece que no existieran normas. Eh, si ustedes se ponen a ver, le retienen la moto y bueno, y van a otro lugar y sacan otra moto que se paga en 2 millones de cuotas. Eso tiene que cambiar, eh, tiene que cambiar nuestra actitud de ser respetuoso con el prójimo. Tenemos que ser respetuosos con todos los que están a nuestro alrededor. No podemos venir y frenar el auto donde se nos da la gana y si alguien nos dice, che, corre el auto, gritarle barbaridades. Parece que la verdad que subimos al auto y parece que nos enajenamos. Y eso son las cosas que hay que cambiar. Eh, yo, reitero, yo no soy político, pero la idea es que desde la escuela tenemos que empezar a enseñarle esto a los chicos. Desde la escuela tenemos que enseñar. Lamentablemente hay chicos que crecen en una realidad donde el papá habitualmente se sube la moto y se suben tres, cuatro en la moto. Y eso es verlo todos los días. ¿Y qué ejemplo es ese? Entonces es muy complejo, es muy complejo eh, agarrar y decirle, no, hay que hacer esto. Es sumamente complejo. ¿Qué es lo que cuál es la respuesta? Fundamentalmente en el medio donde estamos. Ah, vos sos médico, vos tenés plata, te podés comprar un auto. así es. Y ante ese tipo de respuestas y ese tipo de cosas, ¿qué se puede hacer? Es complejísimo, es muy complejo. Sí, creo que es una cuestión cultural y es Sí, difícil porque sí, eso lleva tiempo, esos cambios son con el tiempo y hay que empezar por los más chicos, porque a veces sí, en la gente más grande es difícil cambiar eso. sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, Por eso yo digo, si uno empieza, tiene que empezar con un programa desde la escuela primaria o desde el jardín. Yo me recuerdo que mis hijas iban acá a una escuela que les enseñaban que no había que avanzar, que no había que hacer esto. Eh, si lo educación hicieron vial. en la escuela de mi hija, en cualquier lado se puede hacer. Es la Sí. realidad. Yo me quedé con una duda, ¿puedo Sí, sí, consultarle? cómo no. Em, Cuando hablabas de hidratación y tenemos pérdida de fluidos y hay, empieza a Sí. caer la presión, decía usted pasar 500 centímetros cúbicos de un coloide, controlar, ver qué respuesta. Antes estaba, o siempre ha estado la idea de que llega a la sala de reanimación y nos colgamos del suero y empezamos a apretar y que pase todo lo que pueda. Ese concepto sé que ha cambiado y usted lo explicó. Tiene que ver con esto de la formación de un coágulo o de que el trombo que va a limitar una hemorragia, si nosotros ponemos a presión tres sueros o solamente ir controlando cómo es la indicación y por qué. A ver, el tema es el siguiente.
Hay pacientes que responden y pacientes que no responden. Si usted pasa 500 centímetros cúbicos de algún cristalóide y responde, usted tiene tiempo de hacer muchas cosas. Hay tiempo para ver si le vamos a pasar sangre, hay tiempo. Y si se estabiliza y queda estable, no pasa nada. Ya nos quedamos tranquilos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente que le pasamos 500 centímetros de fisiológico Ringer y no respondió, y le pasamos otros 500. Y ya no es buena idea seguir pasándole más cristaloides. ¿Por qué no es buena idea? Y porque nosotros, el paciente ya se ponen acidóticos estos pacientes, y nosotros le empezamos a contribuir con esa acidosis hiperclorémica a que el paciente empeore. Y encima le hacemos bajar la calcemia. Entonces, ahí viene la parte compleja. Y reitero lo que dije. ¿Qué perdió el paciente? ¿Perdió Ringer? ¿Perdió solución fisiológica? No, perdió sangre. Entonces vamos a reanimarlo con sangre. Lo que sí, con respecto a lo que es a los sangrados, por eso también, después de que pasamos 3 a 4 hemoderivados, tenemos que pasarle gluconato de calcio, porque si no porque el paciente está digamos, la sangre está mantenida con citrato, que eso hace caer la calcemia. Entonces le tenemos que poner gluconato de calcio, para evitar entrar en ese diamante de letalidad que les mostraba hace un rato, que creo que está bien arriba. Sí, 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 recuerdo. En Que este. tenía que ver con la acidosis, la coagulopatía, todo este proceso. Exactamente. Entonces, todo eso hay que ser sumamente cuidadoso. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, muchos de nosotros, acá en Santiago del Estero, yo voy a decir algo que es muy lamentable. Hace 10 años se hizo el último curso de TLS acá en Santiago, que creo que era con la octava edición. Nosotros ahora nos estamos formando para entrar en la 11ª edición, con un sistema de enseñanza totalmente nuevo, con equipos de simulación, con todo. Lamentablemente parece que yo les quisiera vender el curso y no es así, sino que hicimos la octava edición y en la 11ª nosotros ya estamos lo que pide la educación hoy. Piden simuladores, con eso estamos trabajando. Hay un curso muy importante que hace la Asociación Argentina de Cirugía, que tiene un costo muchísimo más económico que la TLS, pero depende de muchos factores que necesitan. Ellos hacen convenios con las universidades y, y traerlos, o sea, a ver, hacer el curso en sí para el alumno es barato. Lo que es caro es todo lo que se genera de todo, a ver, el uso de los simuladores, el uso del material, porque es material descartable, el uso de tubo endotraqueal. Todo eso lleva un costo que por ahí las universidades es muy difícil pagarlo. ¿Entiendes? Y el curso de TLS que paga cada alumno es carísimo. Lo digo así, descaradamente, para que vean que soy instructor, pero no le digo cuáles son las realidades. Para un médico de nuestro medio es su sueldo, ¿eh? Es el sueldo de un médico prácticamente. Entonces, no es Sí, barato. nosotros organizamos el año pasado, Colegio Médico de Catamarca, un curso importante, de PH-ATLS, y la verdad es que el objetivo era convocar no solo a la gente de salud y prehospitalario, sino también a defensa civil y toda la gente que tiene acción en todo lo que es accidentes y la parte prehospitalaria. Y sí, la verdad es que fue costoso. Quisimos hacer un combinado entre el pago de la gente y un aporte de nosotros, pero sí son caros, son muy caros. Son muy caros Claro, porque hay toda una patología, hubo simulación de control de hemorragia, simulación de reanimación, simulación para intubar, todas estas cosas que realmente es un movimiento de materiales y tiene que ver con eso, los costos. claro. Pero bueno, son ¿Usted muy está en importantes. Catamarca, doctor? Sí, yo soy del Colegio Médico de Catamarca. En Bien, este curso, ahí usted habrá visto ahí hay que un instructor ATLS. El doctor ah, Ponesa. Pablo Ponesa es recuer- uno de los instructores de sí, ATLS. sí, Y creo que Pablo es el sí, único instructor ATLS que tiene Catamarca, creo.
No estoy seguro, pero creo que es el único que tiene. Igual que Santiago tiene uno solo. Sí, 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 contamos con Como él. ve, como verán, nos conocemos en el medio, nos conocemos todos. porque Usted son dirá, pocos. son pocos y se conocen mucho. Sí, sí, Bueno, sí. No, por lo menos los que estamos en el NOA nos conocemos todos, y los que estamos en el centro oeste también nos conocemos todos porque tenemos una muy buena relación. Y la otra es que hemos generado como es un grupo, hay un par de grupos de WhatsApp nuestro que brindamos ayuda a distancia. Si alguno necesita alguna cuestión médica, por ejemplo, en Santiago del Estero, tienen contacto conmigo y nosotros vemos cómo podemos ayudar. Es una red de ayuda en todo el país la que hacen. Lo que pasa es que, voy a ser muy sincero, no salimos a poner, yo esto lo comento acá, pero no salimos a publicitar esas cosas porque no da para bueno, es publicitar. Lo importante. hacemos por el bien de nuestros pacientes, hemos brindado asistencia vía, vía WhatsApp a colegas, hemos hecho varias cosas. Entonces, nos parece que es importante, pero no nos parece que lo tengamos que hacer así público porque si no parece que estuviéramos subidos en un caballito de soberbia, que por lo menos conmigo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Aquí me quedé sin decía una imagen. doctora que había que exigir el curso de ATLS, pero como dice Néstor, es caro, o como dice la doctora, difícil exigir eso a los médicos de guardia, ¿no? Yo les voy a hacer un comentario, porque nosotros tuvimos bueno, ya son médicos de planta nuestro, tuvimos unos residentes que hicieron el curso TLS la última vez que se hizo y se fueron a trabajar a Buenos Aires porque iban a hacer un fellowship y ellos trabajaban en ambulancia. Bueno, para aquellos que creen que no pasa nada, estos colegas cobraban el doble su guardia por tener hecho el curso, hecho y aprobado el curso ATLS. Porque el curso ATLS les da una credencial, así que, o sea, en algún momento el dinero se recupera, pero bueno, en otros no. Y la verdad que por ahí es medio complicado meterse en el bolsillo de los colegas, ¿no? Es complicado. Exactamente. Sería bueno que fuera obligatorio, pero es complejo, es complejo. Bueno, Así es. Creo que doctor, de mi parte, agradezco infinitamente, ha sido una clase fantástica. Doctora Nader, aprendimos un montón y nuevamente muchas gracias, Néstor, por tu tiempo y compartir tus sapiencias. Yo les agradezco a ustedes la invitación, la verdad que cada vez que me invitan a dar estas charlas de trauma, bueno, primero que soy un apasionado de esto, pero me hace muy bien poder hablar con colegas porque los colegas tienen dudas, los colegas tienen dudas. Y muchas veces nos ven y no sé, como cada uno de nosotros andamos en nuestro mundo, creen que no, que por ahí no queremos contestar. Todo lo contrario, no, a mí me da mucho placer poder contribuir, poner un granito de arena en el arsenal que tengan los colegas en sí. ¿Mm? Gracias. Bueno, será hasta damos, el final- martes. Hasta el damos martes. finalizado esta clase y esta que ha sido la primera clase del curso de trauma. Y se vienen 4 clases más que son fantásticas también, así que nos despedimos. Buenas noches a todos y muchas Gracias. gracias Muchas Chao, gracias. gracias, Néstor. Muchas gracias. Gracias, Hasta Lorena. luego. a ustedes. Gracias.